Hola a todos. Bueno, vamos con este cuarto y último vídeo sobre resistencia y resistores. Vamos a ver el puente de Wheatstone y vamos a ver una conversión de resistencias de estrella-triángulo, triángulo-estrella. Bueno, el puente de Wheatstone es un tipo de circuito hecho con resistores muy habitual en sistemas de indicación y medida. ¿Vale? Es un circuito para la medida de la resistencia que minimiza los errores derivados de la variación de tensión de la fuente de alimentación. Pensemos, por ejemplo, que queremos medir la temperatura de un aceite lubricante de un motor. Podemos montar este sencillo circuito. Tenemos una sonda que es una resistencia, una fuente de alimentación y un amperímetro. Cuando el aceite se calienta, la resistencia sube su valor óhmico, ¿vale? Sube la resistencia y entonces circula menos intensidad. Al circular menos intensidad, eso lo captamos con el amperímetro, y si la escala que tenemos aquí, en vez de amperios, lo ponemos en grados centígrados, pues ya tenemos un instrumento de medida de temperatura. Bien, ¿qué sucede? Que las variaciones que tenemos aquí de intensidad se van a ver muy influenciadas por la tensión que tengamos. Esta fuente de alimentación, si imaginemos que esto es de un avión, esta fuente de alimentación va a alimentar a otros sistemas, de tal manera que la conexión y desconexión de esos sistemas va a hacer que esta tensión fluctúe. Y si fluctúa la tensión de alimentación, resulta que me va a fluctuar, aunque la temperatura no varíe del fluido y por tanto la resistencia, si varía la tensión de alimentación, la intensidad va a fluctuar. Y entonces, aunque yo tenga aquí siempre la misma temperatura, esto igual unas veces me indica más temperatura y otras veces menos temperatura. ¿Vale? O sea, es muy sensible, la indicación que tenemos aquí de intensidad es muy sensible a los cambios de tensión en la alimentación. Para minimizar esa influencia que tiene la variación de tensión sobre la intensidad de mi instrumento de medida, ¿no? Lo que vamos a hacer es montar un puente de Wheatstone. Vamos a hacer la medida de esta forma. Vamos a tener tres resistencias que por lo general van a ser iguales y luego una resistencia variable. Esta resistencia variable va a ser la que se coloque aquí, en el aceite o en donde queramos medir la temperatura o lo que queramos medir. Y en la rama central, en el puente, vamos a tener nuestro indicador, nuestro amperímetro. Y lo mismo, vamos a ponerle nuestra escala, por ejemplo, en este ejemplo sería en grados centígrados. Este tipo de montaje hace que las variaciones de tensión que tengamos en la alimentación influyan mucho menos en la intensidad que pasa por la rama central. La manera de funcionar de esto, esta figura es bastante explicativa sobre cómo funciona. Fijaros que tenemos un río que se me divide aquí, se me ramifica y tenemos unas compuertas. Y en medio tenemos pues un molino, ¿no? Una turbina, un molino, por ejemplo. Si todas están completamente abiertas, este camino que viene por aquí y este otro que viene por aquí son igual de fáciles. Como este punto del río y este punto del río están a la misma altura, si este camino y este otro es igual de fácil, el agua que viene por aquí no tiene por qué ir para este lado. No hay nada que le llame, digamos. ¿Vale? Va a seguir por este camino. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros cerramos esta compuerta de aquí? Si cerramos esta compuerta de aquí, el agua que venga por este camino no puede ir por aquí, así que va a tener que ir por aquí. Y me va a hacer girar el molino en una dirección. Si yo ahora abro la puerta otra vez el molino para, porque el agua viene por aquí y por aquí. Si yo cierro esta compuerta, ¿qué es lo que va a pasar? El agua va a venir en sentido contrario y me va a mover el molino en el sentido contrario. ¿Sí? Y lo mismo con estas. Imaginaos que yo, por ejemplo, cierro esta compuerta. Si yo cierro esta compuerta, vale, todo el agua viene por aquí. Pero cuando llega aquí, tiene este camino y este otro. Entonces me va a mover en un sentido o en otro. Estas compuertas son las resistencias. En el puente de Wheatstone vamos a tener 3 de esas compuertas, van a ser fijas. No se van a poder abrir ni cerrar. Y hay una que se va a abrir o cerrar en función de la magnitud que queremos medir. Puede ser una temperatura, puede ser una presión, ¿vale? Resistencias, hay resistores que varían en función de la presión, puede ser una posición, ¿vale? Puede ser una temperatura, como hemos visto antes. Entonces vamos a tener 3 compuertas fijas, 3 resistores fijos y uno variable. Puede ser una LDR, por ejemplo,
En función de la luminosidad, pues yo quiero saber la luminosidad que hay en una habitación o lo que fuera. ¿Vale? Y esto es lo que conseguimos con el puente de Wheatstone. Os repito, es un montaje súper común. ¿Vale? Tenemos nuestras resistencias, la 1, la 2 y la 3, en este caso pues serán las fijas y la 4 será la variable. El puente va a estar en equilibrio cuando R1 por R3 sea igual a R2 por R4. ¿Qué quiere decir que el puente esté en equilibrio? O sea, cuando el puente está en equilibrio, por la rama central, donde coloco mi aparato de medida, no pasa intensidad. Mediríamos aquí 0 amperios. Cuando esto no se cumple, aquí vamos a medir intensidad. En función de cómo sean los valores, mediremos una intensidad que pasa en un sentido o una intensidad que pasa en sentido contrario. Esta relación y esta figurita es importante recordarla. Y ahora sí, pues tenemos nuestro puente de Wheatstone con la 1, la 2 y la 3, por ejemplo, resistencias de 1K. Y aquí tenemos nuestra resistencia variable. Puede ser una PTC, por ejemplo, o una NTC, ¿vale? Una sonda de temperatura. Una sonda resistiva de temperatura. En función de la temperatura del aceite, este valor sube o baja y por tanto pasará más o menos intensidad por la rama central. En eso consiste el puente de Wheatstone. Y como he dicho con anterioridad, las variaciones de tensión de alimentación van a afectar muy poco a la intensidad que pase por la rama central. Bueno, asociaciones de resistores. Tenemos asociación serie, que hemos estudiado ampliamente. Simplemente la sumo, ¿vale? Tengo 3 resistencias en serie, R1 en serie con R2 y en serie con R3. Bueno, pues el equivalente simplemente será la suma. En paralelo, la inversa de la suma de las inversas. O si eran por pareja, recordemos, el producto entre la suma era la resistencia equivalente en paralelo. Esto lo tenemos bastante trabajado, bastante asumido. Ahora bien, hay veces que los circuitos tienen las resistencias que no están ni en serie ni en paralelo. Por ejemplo, fijémonos en este circuito, ¿vale? Que nos recuerda al montaje este de Wheatstone que acabamos de hacer. Este de aquí. El resto lo ignoramos de momento. Fijémonos en este. Las resistencias que tiene no están ni en serie ni en paralelo. O sea, esta no está ni en serie ni en paralelo con esta, ni con esta. Porque no está en serie porque hay una bifurcación. Y no está en paralelo porque comparten este punto, pero no este otro. ¿No? La R2 con la R3 lo mismo. Esta de aquí con esta lo mismo. O sea, si nos fijamos vamos a ver que ninguna de estas 5 resistencias está ni en serie ni en paralelo. Cuando eso pasa, ¿qué sucede? Pues ya no lo puedo resolver. Bueno, tengo una herramienta para poder convertir el circuito en uno equivalente y que sí que pueda resolver con las herramientas que estamos habituados a utilizar para resolver circuitos. Es lo que llamamos la conversión triángulo estrella. Fijaros que estas 3 resistencias, R1, R2 y R3, yo las puedo disponer así, como un triángulo, ¿vale? Para que lo veamos mejor. O sea, esta es R1, esta es R2, esta es R3. Es lo mismo, fijaros, la conexión eléctrica es la misma, ¿eh? Tenemos un triángulo. Este triángulo lo puedo convertir en esta formación de aquí que llamamos estrella, estas resistencias azules que están conectadas a los vértices del triángulo. De tal manera que esta Rx de aquí, o sea, esta de aquí, para que sea equivalente, el valor de esta que yo conecte tiene que ser igual a, ¿vale? Rx tiene que ser igual a R1 por R2, o sea, las que tiene a los lados. Estamos hablando de esta resistencia, ¿eh? Para saber esta es esta por esta dividido entre esta más esta más esta. O sea, R1 más R2 más R3. Si queremos RZ, que es esta de aquí, o sea, esta de aquí, RZ ¿qué será? Esta por esta, o sea, R2 por R3 dividido entre la suma de todas. R2 por R3 dividido entre la suma de todas. Y la RI será R1 por R3 y dividido entre la suma de todas. De tal manera que este circuito, eléctricamente, desde el punto de vista de la batería, es idéntico a este. O sea, este y este, la intensidad que va a dar la fuente de alimentación son las mismas. Entonces, a efectos de cálculo, fijaros que ahora sí que esto lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque esta resistencia está en serie con esta, las puedo sumar. Esta resistencia está en serie con esta, las puedo sumar. Este conjunto de aquí y este conjunto de aquí están en paralelo, puedo hacer producto entre suma. Y el conjunto este que nos sale está en serie con Rx. Así que ya tendría mi resistencia total, ya sé la intensidad que pasa. Luego,
aplicando ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, voy a poder ir determinando las caídas de tensión, intensidades que pasan por cada sitio, etc. ¿Vale? O sea, para eso sirve la conversión triángulo-estrella. Convertimos a efectos de cálculo, o sea, el circuito, yo no he desconectado esta resistencia, pero a efectos de cálculo he sustituido este triángulo por esta composición de aquí que llamamos estrella. Y para ello simplemente tenemos que utilizar esta conversión que conviene recordar. Y también puedo hacer la conversión de estrella a triángulo. Volvemos al mismo circuito de antes, Esto así tiene pinta de puente de Wheatstone. Ahora nos vamos a fijar en esta y esta, en estas tres resistencias de aquí. Esas tres resistencias las puedo poner así en formación de estrella, ¿no? Esta tipo de disposición de las resistencias. Y lo mismo, esta disposición, esta estrella, la puedo sustituir por este triángulo. Y para ello simplemente tengo que aplicar estas fórmulas. Rx, o sea, Rx, esta de aquí, ¿qué será? Será la suma del producto de cada pareja, o sea, R2 por R3 más, o sea, es esta por esta más esta por esta más esta por esta, ¿vale? O sea, esta por esta más esta por esta más esta por esta, dividido entre la opuesta. Si estamos con Rx, esta de aquí, ¿vale? Vemos Rx es esta de aquí. Pues es todo ese chorizo que hemos visto, ¿vale? Esta de aquí, dividido entre la opuesta. Para determinar esta de aquí, que es RI, es todo esto, lo mismo que hemos visto antes, dividido entre ¿qué? Entre la opuesta. ¿La opuesta cuál es? Esta de aquí, esta, que es R5. Y finalmente RZ es esta de aquí será R2 por R3 más R2 por R5 más R3 por R5. ¿Vale? Esta dividido entre esta que se me queda aquí del otro lado, o sea, aquí tenemos la opuesta. Esta es R3, dividido entre R3. Esta es la conversión. Lo mismo, ahora nos queda este circuito y fijaros, tenemos esta en paralelo con esta, eso lo sabemos hacer, esta en paralelo con esta, eso lo sabemos hacer, este conjunto en serie con este conjunto también lo sabemos hacer, y todo eso que me queda en paralelo con RZ, que también lo sé hacer. Así que tanto de estrella a triángulo como de triángulo a estrella puedo hacer conversiones que me permitan o me faciliten resolver algunos circuitos en donde no tengo resistencias que están en serie ni en paralelo. Y hasta aquí, bueno, hasta aquí esta unidad. Espero que os haya quedado claro y bueno, darle duro ahí al estudio. Un saludo.